¿Qué tal, amantes del buen motor, amantes del automovilismo a nivel mundial? Sean bienvenidos a esta noche. Otra vez repetimos el escenario y aquí en Imola, ni más ni menos, en el circuito Enzo Edino Ferrari, la casa de la propia escudería de Maranello. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de la FI Sim Racing, esta vez para la clasificación de la FI1. Esta va a ser la quinta fecha de esta temporada de 20 circuitos pactados y lo vamos a tener acá en este hermoso escenario. Franco Martínez Biasín es quien les está hablando en estos momentos, su relator de máxima confianza para toda lo que va a ser esta temporada 2026 de la FI1. Acompañado de una gran compañía, ni más ni menos. Contamos con múltiples estadistas de la mayor calidad y un comentarista que siempre está metido dentro de esta cabina de periodistas. Ahora sí, sin más antelación, presentemos un poquito la mesa y también lo que tenemos de antecedentes. Estamos en Imola, quinta fecha. Ya tenemos algunos nombres principales para meter, así que con cuidado. Con cuidado porque ya tenemos las primeras personas que van a representar sus colores, sus nombres también dentro de los primeros lugares de la FI Sim Racing. Ya tenemos algunas novedades, sobre todo por novatos, y recuerden bien sus nombres porque ya se están generando un propio hueco en lo que es la FI Sim Racing. Empecemos a presentar a la mesa. ¿Quieren? Vayamos por mi mano derecha, mi fiel acompañante, que siempre lo tenemos en nuestro gran cuidado y en nuestro corazón en todas las transmisiones. Estamos hablando del Pulpo en persona, que nos va a comentar más o menos de dónde venimos, porque también hay que contactar lo que fue el pasado Gran Premio de Bahrein, el mismísimo Lucas Peñalba. ¿Cómo está, Fran? ¿Cómo va toda la gente que se va sumando a la transmisión? A todo el equipo hermoso que tenemos aquí en la cabina, a los pilotos también si nos están escuchando. Bueno, gran premio pasado, el Gran Premio de Bahrein, recordamos que se fue victoria de Del Río. Prácticamente caminando se llevó los 28 puntos a la mesa. Luego Santiago González en segundo lugar, muy buena carrera para él. Damián de Federico completa el podio. Broca en el cuarto lugar, quinto Catorini, sexto para Ducini, séptimo fue Sarrailé. Gran debut del novato, había debutado justamente en el Gran Premio de Bahrein. Salía 17 y terminó siendo séptimo nomás. Recordemos que no tuvo práctica ni clasificación, saltó derecho al Gran Premio. Octavo lugar para Mateo Silano, que tuvo una carrera muy difícil, muchos problemas recordamos en la curva número 3 de tracción. Noveno lugar para Riedel, décimo el Gato Actis. Décimo primero Leguizamo, décimo segundo Drago, décimo tercero Spinelli, décimo cuarto Prario y décimo quinto cerrando la zona de puntos Emanuel García. Luego Álvarez, Gambale, Cayumán y Tonelli completaron, y ojo con Juan Picabezas, que lo vemos con una sanción de menos 5 puntos. Muy importante debido a lo que ya comentábamos en la transmisión pasada para los entrenamientos libres, para este escenario aquí en Imola. Nos estamos refiriendo al apartado de la confirmación de asistencia, una regla que es la que separa a otras ligas de Sim Racing con lo que es la FI como tal. La idea es que cada piloto deba confirmar su asistencia y de decir que no pueda participar en esta, deberá mandar un mensaje sobre ello. Juan Pablo Cabezas, nuestro querido Mojarra, ni confirmó ni tampoco emitió alguna falta en su nombre. Por ese motivo se le da esta reprimenda de 5 puntos quitados de su tabla en el campeonato a nivel general. Continuando con la presentación de esta increíble cabina de periodistas, nos encontramos con uno de los estadistas por excelencia, que no solo nos va a comentar un poquito de lo que es este escenario en Imola, sino también cómo se están mirando las cosas de cara al campeonato. Ahí lo presentamos ni más ni menos a Juan Pablo Molina. ¿Qué tal, Juanpi? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo anda toda la audiencia? Es así, el campeonato 2026 de la FI1 está puntero Del Río, Ignacio Del Río, con 72 unidades, el flamante debutante de esta temporada 2026. A 8 puntos más atrás lo tenemos a Damián, el desaforado de Federico. Más atrás tenemos a otro debutante, Juan Pedro Broca, con 50 unidades. Más atrás tenemos a Ducini, González, Mateo Silano, el actual campeón, con 41 porotos, séptimo Catorini, Actis, Riedel y Prario. Eso es con 20 puntos, cierra los 10 primeros lugares del campeonato 2026 de la FI.
Con respecto a la pista, se acelera el 74% de la vuelta, un 10% en octava marcha, hay mucho drag, y para la carga aerodinámica se da más hincapié al alerón trasero. El resto de los datos te los paso enseguida. Continuando con lo que es esta previa, en lo que estamos esperando a que los pilotos y autos, respectivamente, empiecen a abordar este hermoso circuito, Lucas. Es uno de los escenarios más míticos, ya sea por la increíble historia que ha tenido, pero también por los trágicos incidentes, recordando ese Gran Premio de San Marino de 1994. Sí, justamente quería hacer alusión a eso. Hoy se estarían cumpliendo 32 años del fallecimiento de Roland Ratzenberger, que bueno, justamente esa clasificación de día sábado terminó con la vida del piloto austríaco. Y bueno, mañana, que aparte de que mañana es el Día del Trabajador, así que también feliz día para todos los trabajadores que nos están mirando. Y si en este momento no estás con trabajo, pero fuiste trabajador, también es día para vos, porque seguís siendo un trabajador, siempre lo vas a hacer. Y bueno, también mañana se conmemoran 32 años del fallecimiento del gran astro brasileño, estoy hablando de nada más y nada menos que de Ayrton Senna. Un escenario, Imola, que genera respeto, genera empatía también. Tiene, no diría opiniones divididas, porque creo que nadie odia a Imola, pero sí genera eso, ¿no? Respeto. Siempre recordando a los grandes campeones, siempre recordando, por ejemplo, la curva de Villeneuve, que es donde se chocó, justamente por eso lleva su nombre. Recordamos en ese momento el piloto canadiense. Después, que en esa misma curva, recordamos, Gran Premio del año pasado, se pegó Yuki Tsunoda con el Red Bull, que fue un accidente muy fuerte, uno de los más fuertes que hemos visto en los últimos años de la Fórmula 1. Veníamos sin accidentes de este tipo y Yuki Tsunoda terminó dando varias vueltas de campana. Pero Imola siempre es un escenario lindo de tener, ¿no? También recordamos grandes momentos como esa defensa de Fernando Alonso contra Michael Schumacher en el Gran Premio de San Marino, cuando era San Marino y no Imola, en 2004, en 2005 si no me equivoco, o 2006. La verdad que Imola siempre es un escenario hermoso para venir, todo lo que genera, todo lo que tiene este hermoso circuito de Italia. Efectivamente. Sobre todo porque es un circuito de la vieja usanza. Aún tenemos esas zonas de grava, de pasto también en algunas ocasiones, pero luego tiene el apartado moderno, con esas escapatorias, los muros bastante alejados respecto a lo que es donde se transita este circuito, que no llega a los 5 kilómetros, recordemos bien eso. Así que va a ser una vuelta bastante corta, pocas zonas para adelantar como es debido, pero eso ya nos podemos preocupar para lo que va a ser la carrera, que va a ser ni más ni menos que este lunes que viene ahora mismo. Ahora nos centramos en la clasificación, muchachos, y para eso queremos mandar un saludito a lo que fue la previa de esta clasificación, porque recién a las 9 de la noche, horario argentino, tuvimos a ni más ni menos que la FI2, con una clasificación pasada por lluvia, que, ojo, también puede llegar a ocurrir en estos escenarios, Lucas. Sí, justamente la lluvia es un... justo estaba, mira, mientras me decías parecía que lo teníamos armado, ¿no? Estaba buscando, todavía no la encontré, la estadística de lluvia en Imola, porque si yo creo que me pongo a ver en estadísticas, casi el 50% de las carreras que se han corrido aquí han sido bajo la lluvia, o han empezado en lluvia, o se han convertido en lluvia durante el transcurso de la misma, porque siempre es un factor a tener en cuenta. La FI2 lo tuvo, vos mismo lo decías, ese factor sobre el final de la quali y sobre la carrera sprint. Lo hemos tenido en la práctica, recordamos también, la práctica número 1 de la FI1 este lunes pasado, hemos tenido escenario de lluvia también. Vamos a ver qué nos depara esta quali y qué nos depara la carrera el próximo lunes. Efectivamente, por supuesto hay que tener todo al pendiente de lo que va a ser las situaciones que tendremos en todo momento. Por ahora está todo tranquilo en el sector de boxes, continuando con esta previa antes de lo que va a ser los motores en marcha y a darlo todo en una clasificación bastante constante. Si recordamos un poquito lo que fue la previa de este escenario en la práctica, tendremos que recordar que Damián De Federico fue el más rápido en este entrenamiento oficial. Luego lo consiguió Ignacio del Río, bastante cerca de hecho, pero estos dos pilotos parecen ser los favoritos para la pole position, al menos por ahora. Sí, están en un nivel de forma excelente ambos liderando la tabla de campeonato. Del Río está como puntero, pero lo dijo Juanpi, solo 8 puntos está Damián De Federico, que viene de ganar el primer Gran Premio del año, el Gran Premio de Australia. Luego se cayó un poquito, tuvo problemas en Japón, en China,
Pero después en Qatar remontó, consiguiendo ese podio. Había salido mal, recordamos que tenía una clasificación bastante difícil y aún así logró remontar hasta ese ansiado tercer puesto. Un Damián de Federico, un desaforado que viene bien. Yo creo que le falta un poquito más de práctica entre semana, porque la está teniendo en los días lunes, pero yo creo que falta un poquito ahí para terminar de pulir y sacar esa diferencia que tiene Del Río ahora mismo con todos los demás pilotos. Efectivamente. Quiero que me comentes un poquito, Juan Pablo Molina, ¿cuáles son las curvas a tener en cuenta? ¿Dónde podríamos empezar a notar la diferencia entre algunos pilotos que estén apuntando hacia la pole position y otros que estén en problemas? Y yo haría hincapié en el primer y segundo sector. En las estrategias para cuidar los neumáticos se añade más carga aerodinámica acá en Imola por lo general. Esto también penaliza mucho con drag en los sectores rápidos. Pero bueno, hay pilotos que pueden ganar tiempos, como mencioné, en los sectores 1 y 2, donde hay curvas de media velocidad. Hay que tener en cuenta que aquí las suspensiones son duras, se baja la distancia del suelo del monoplaza con el asfalto. Y en caso de porpoising, que es algo que no sé si el juego lo tiene, las suspensiones se suelen ablandar y levantar el auto con respecto al suelo. Déjame decirte que se frena el 13% de la vuelta con un reparto de frenado atrasado y la gama de neumáticos será más blanda porque no hay mucho desgaste, dado que Imola no es un asfalto muy abrasivo. Y bueno, los neumáticos traseros son los que más sufrirán. Así que los pilotos que andan renegando más con el tema de la tracción, de traccionar con la parte trasera del vehículo, para mí son los que más habría que estar metiéndole un ojito. Efectivamente. Lo que tuvimos en la carrera previa, la carrera sprint, en la FI2, aprovechamos y también le mandamos un saludo a nuestros queridos colegas, a Tomás Guillaume y a Maximiliano Soto, que estuvieron durante esa transmisión. Fue pasada por lluvia, donde las vueltas se iban mejorando condicionalmente. Empezaba a notarse una pequeña huella en lo que era este circuito de Imola, y con eso los pilotos podían empezar a guiarse, a mejorar en los registros, y drásticamente, Lucas, se podía ver una mejora de un segundo. Veremos qué es lo que termina sucediendo en esta clasificación. Si tendremos condiciones de seco, es decir, un neumático completamente blando, a matar o morir, básicamente, porque lo que es cierto, Imola no perdona. No, Imola no te perdona, es un circuito muy desafiante, muy difícil, sobre todo con lluvia. Aparte, si los chicos vienen practicando en seco, generalmente lo que es el contrarreloj lo suelen hacer en seco, encontrarte en un escenario completamente distinto, no solamente en cuanto a que en contrarreloj tenés las condiciones ideales del auto, incluso en seco tenés las condiciones perfectas. En lluvia, con condiciones adversas y con un auto que no tenés tan controlado como en el contrarreloj, es un lindo escenario para picantearla, ¿no? Para saber quién puede llegar a ser la pole position. Del Río está muy fuerte, de Federico está muy fuerte, viene con el mejor tiempo en la práctica. Pero recordemos que, por ejemplo, el tiempo más bajo con lluvia fue el de Juan Pedro Broca. Viendo todas las estadísticas, el que más rápido giró con neumático intermedio durante toda la sesión fue Juan Pedro Broca con 1.20, cuando se estableció la lluvia, ¿no? Porque había sido Riedel con 1.27, pero cuando todos estaban más o menos igual, la lluvia se había establecido, había sido Juan Pedro Broca con 1.28, 1.29, si no me equivoco, contra, por ejemplo, Del Río, que hizo 1.30 y pico, de Federico también creo que hizo un 1.31, o sea, hay que tener en cuenta esas estadísticas también. Efectivamente. Bueno, muchachos, cerramos acá la previa. Me parece que hay algún sonido de motor que se está escuchando de fondo, así que estaremos atentos. Empezamos acá lo que es la clasificación. Motores en marcha, sin más ni menos, Lucas. Sí, ya venimos con lo que la gente quiere ver, ¿no? La parte más emocionante tal vez del fin de semana, junto con la carrera, obviamente, ¿no? Que es la clasificación, ver quiénes van a quedar eliminados en la Q1, Q2 y Q3, y quién se va a llevar la pole position para el día lunes, el Gran Premio de Emilia-Romagna. Efectivamente. Nos estamos contando con nuestro querido comentarista y colega Marcos Andrada, que normalmente le empieza a gustar tener en este tipo de situaciones, en la previa, antes del espectáculo, las predicciones, muchachos. Así que, ¿por qué no hacerle una alusión? Y aprovechando este momento, le mandamos un querido saludo a Marcos Andrada y mandamos las predicciones nosotros. Empecemos con vos, Juan Pablo Molina. ¿Quién crees que va a ser el poleman aquí en Imola? Me la juego por Mateo Silano, le tiro la fichita, pero como viene la mano, para mí la pole hoy nos sale de Broca y de Federico, tercero Del Río. Ok, ya tenemos algunos nombres.
Mateo Silano, el poleman para Juan Pablo Molina. Lucas. Yo creo que va a estar peleada esta pole position. Tengamos en cuenta que estamos viendo ya el cielo que está nublado, ¿no? Ojo contrario que sale con neumático medio, a tener en cuenta. Ahora veremos los compuestos de lo demás. Yo creo que la pole se la va a terminar llevando Drago. Drago, qué sorpresa si digo Drago. Broca quise decir, perdón. Epa, bueno, no le tiene confianza a Fernando Drago. Bueno, ahí ya tenemos las primeras implicaciones. Federico Gambale, el ruso, visitando la zona de grava. Complicado el inicio en esta salida de boxes. Bueno, ya tenemos a Mateo Silano, a Juan Pedro Broca, finalmente es el elegido para Lucas Peñalba. Y me falta un integrante acá en la mesa, que recién vamos a poder presentarlo, ni más ni menos. Se dio bastante lucha por esta espera. Y ahora lo tenemos ni más ni menos que acá en la cabina de periodistas. Estamos hablando que ni más ni menos de Francisco Guarizola, que finalmente regresa a la mesa. Bienvenido de vuelta, Francisco, te estábamos esperando. ¿Qué tal? Y bueno se hace decir, chicos. ¿Cómo andan todos? La verdad, muy expectante sobre esta clasificación. Veo que ya están los primeros quilombos en la pista. Yo ya que estoy les pregunto a ustedes que saben más que yo, ¿se largará a llover esta clasificación? Porque está muy nublado. Y la verdad que estábamos ahí, hay bastantes nubarrones, como Cumulonimbus, como dirían gente más experimentada y con un léxico un poco más desarrollado en el apartado de la meteorología. Así que veremos. Si tenemos algún meteorólogo en los comentarios, algunos de nuestros queridos espectadores, háganoslo saber, por favor. Mientras tanto, ya tenemos los primeros inicios de vueltas clasificatorias. Y acá lo tenemos al vigente campeón, Mateo Silano, empezando en la curva de Tamburello. Y acá tenemos la onboard. Bien, el primer sector para Mateo Silano, que marca récord. Recordemos que está corriendo detrás de Del Río en este momento, de pilotos como Riedel también. Creo que, si no me equivoco, el Gato Actis estaba por delante de él haciendo tiempos. Así que bien ese primer sector. Es el más desafiante de Imola, tal vez, el sector 1 y el sector número 2. Esta zona, Aqua Minerale, que la agarra acá en bajada y luego en subida, en apoyo, subiéndose al piano lo justo y lo necesario para no trompear. Y llegás a esta parte, ¿no? Que esta es una de las chicanas más difíciles de todo el campeonato. Y ni hablar de Imola. La hace muy muy bien. Veremos cómo cierra el tercer sector. Por ahora marca el primer tiempo horario 1.28. Se lo baja Riedel con 1.20.030. Ahí lo tenemos, Mateo Silano llegando a la primera de las dos ribazzas, las curvas gemelas. Federico Ducini con 1.18.263. Veremos en qué posición se coloca Silano. Recta principal en DRS que se activa en estos momentos. Y queda en el tercer lugar, 1.18.833 para el piloto oriundo de azul. Sí, complicado en cuanto el desarrollo, se creo, del segundo sector. Ahí perdió un poquito en Aqua Minerales, podría acelerar un poquito más. Yo creo que los pilotos tienen miedo, más Silano, que ha demostrado tener problemas ya en base al hardware, ¿no? De él, el volante, la logística, de acelerar un poquito más y que se vaya el auto. Entonces tratan de ser más conservadores, pero en ese ser más conservadores pierden milésimas claves para hacer un tiempo mucho más bajo. Vamos a ver el Gato Actis, que venía a correr con el primer sector. Obviamente la pista va a ir mejorando. Tengan en cuenta, a la gente le digo que no tendremos eliminados en esta Q1, ya que los pilotos a contar hoy son 15. Efectivamente, no tendremos ninguna eliminación aquí en la Q1. Recién en la siguiente zona. Por ahora, este momento, estos 13 minutos que quedan de sesión, es para que los pilotos se aclimaten a lo que es el circuito, a la temperatura en pista, cómo se comporta este neumático blando, porque verdaderamente muy pocos fueron los pilotos que lograron experimentar con él en el entrenamiento oficial del lunes pasado. Ahí lo tenemos, al desaforado de Federico, casi limitándose ahí al borde de este circuito de Imola, llegando a Piratela. Y ahora complicado, se le eliminó la vuelta a Damián, tiene que abortar ese giro. Vamos de vuelta. Tienen que ir tranquilos los pilotos también, ¿no? Al no haber eliminados, no se la tienen que jugar de más. Es marcar un tiempo, por muy alto que sea, para no ser sancionados y poder llegar a la Q2. Pero tienen que ir tranquilos. No se tienen que volver locos en tratar de buscar la vuelta perfecta o en hacer un muy buen tiempo.
porque sea como sea van a estar adentro. Efectivamente. Lo que sí hay que destacar van a ser los nombres, esos últimos 5 pilotos que van a estar luchando para el pase a la Q3 y que lastimosamente pueden quedar al final de la Ay, sesión. Prario. Se retiró Prario. Decíamos que había que ser cautelosos. Mira, ahí está, choque de Prario. Oh, justo en la salida de Piratela parece que perdió el control debido a esos pianos de alta altura. Sabemos que son bravos estos pianos aquí en el circuito de Enzo Dino Ferrari y no es de impresionar que alguno de los pilotos haya quedado abandonando en esta sesión. Veremos si puede ser capaz de llegar a la Q2, si no, esto es quali terminada para el querido Valentín. No, es quali terminada. Ella rompió directamente desde DNF. El juego, a diferencia de la vida real, no te permite volver a competir. Simplemente si haces DNF, podés tener un alerón roto, podés tener una pinchadura, pero en La que cuanto... tomas a la izquierda rápido. ¿Cómo? Buenas, parece Muchachos, que ya tenemos algún piloto ahí enfrente, a Valentín Prada, ni más ni menos. Te escuchamos, Juan Pablo Molina. Así es, muchachos, estamos acá con Prario. Comentame, Valentín, ¿qué fue lo que pasó el abandono en la clasificación? Y nada, mordí la leca, se me fue, perdí el auto y le di el paredón y bueno, acá estamos. No me queda claro si después paso o no a Q2, estábamos ahí hablando con los chicos, la verdad que no sé si ya queda fuera o si después estaré. Pero bueno, nada, cosas que aprender. Bueno, muchachos, pasó Valentín Prario, volvemos con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí teníamos la palabra del piloto accidentado que hemos tenido en esta Q1 y que lamentablemente no lo tendremos para el resto de la sesión de clasificación. Sí, Decíamos, hay que estar precavidos, Lucas, y finalmente no ocurrió eso. La mufa, una vez más, ¿no? Veníamos diciendo que tienen que estar tranquilos, terminamos de decirlo y alguien se chocó y se rompió. Pero bueno, vamos a ver con Spinelli, que es el último que falta en tanto tiempo. Otro más que se va contra el pasto y la leca. Y en la curva más lenta del circuito, hablando de Tosa, y bastante tosca de transitar, si hacemos ese pequeño juego de palabras, si se me permite, porque la puedes transitar tanto por el interior como en el exterior. Aún así, el auto logra traccionar. Sí, es verdad. Y ojo con el primer lugar, ojo que yo lo venía diciendo. Miralo nomás, se vino Broca nomás. Ahí lo tenemos, 1 minuto 17.726. Y ahora mismo ya se coloca en la calle de boxes. Por ahora le estamos mirando a Ignacio del Río, al líder del campeonato. A ver su majestad que tiene presente. A verlo, muchachos. Por fin logró poner los patrocinadores. Antes no los teníamos en la práctica oficial del lunes. Ahora finalmente dijo, no, listo, ya pagaron el cupo, los patrocinios, los volvemos a poner en el monoplaza. Sí, ya está vestido ese auto que estaba al completo desnudo. Ahora ya tiene patrocinador SDI Corrosa. Ahí le anularon la vuelta del río que venía. Saltó completamente el piano ahí en Aqua Minerale. Bueno, nada, otra vuelta más para él. Igual esto es la Q1, está muy tranquilo. Quiero recordar, no sé si Francisco o Juanpi, alguno de los dos se puede fijar en la transmisión pasada, que recordamos a la gente que pueden ver todas las transmisiones pasadas en YouTube, en el YouTube de la FI Sim Racing Argentina, donde se encuentran todas las transmisiones, incluso las del año pasado, que han sido una gran temporada. Les pregunto si me pueden fijar cuál fue el tiempo de Damián de Federico en la práctica, que no lo recuerdo en este momento, para saber más o menos en qué estamos parados. Ya seguramente van a poder averiguarlo en su momento. Mientras tanto estamos ahí en el ojo de Matías Arrailé, llegando a Aqua Minerali, el novato sensación, que logró debutar y ni más ni menos que con puntos, llegando al top 10. Así que ya está dejando mucho de qué hablar. Y mira, récord en el segundo sector, llegando para la variante alta, sin inconvenientes por ahora. Siendo bastante agresivo en la primera curva y más precavido en la segunda. Llegamos a las gemelas de Rivazza. Ahora mismo en una frenada que se hace en bajada. Sin inconvenientes por ahora, sin bloquear el neumático. Cuidado con los límites de pista en esta salida. Sin inconvenientes, llegamos a la carrera. Ahí, recta principal, el DRS que se activa y la recta principal que le espera. Y segundo nomás, mirá la Arrailé. Récord del tercero. Récord en el tercer parcial. 1.18.141 para Matías Arrailé. Sí, falló en el primero, ahí es donde perdió mucho tiempo porque había hecho récord en el segundo y en el tercero. Bien para Matías Arrailé, que se empieza a mostrar un poquito más, ¿no? Venir de ese séptimo lugar. Esta es su primera quali oficial, porque no la participó en Bahrein, no participó ni siquiera en la práctica. Este es su primer fin de semana completo en la FI Sim Racing. Sabemos que no es un fin de semana, pero a mí me gusta decirle así, como para darle alusión a los paralelismos, ¿no?, entre la realidad y la FI1.
Verdaderamente es así, querido Lucas Peñalba. Estamos aún así en esta Q1 con ya el abandono de Valentín Prario debido a un inconveniente y un golpe que se dio en la curva de Piratela. Y ahora mismo estamos con primer lugar para Broca, segundo Sarrailé, tercero La Mamba de Tandil, Federico Ducini, cuarto Actis, quinto Ignacio del Río. Sí, Juan Pablo Molina. Respondiendo a la pregunta de Lucas Peñalba, la pole del año pasado, el tiempo del pole fue de 1.16.242, marcada por Cattaneo. Segundo había sido Mateo Cirano con 1.16.350 y de Federico, el desaforado, marcó 1.16.852. Repito, la pole del año pasado, 1.16.242 como tiempo de referencia. Perfecto, entonces tendremos ese tiempo en referencia para nosotros también, aquí en la cabina. Por ahora estamos bastante lejos, estamos a 1,5 segundos de aquel crono del año pasado y sabemos que estos autos son más veloces en comparativa a los de 2024, hablando al videojuego, no al año pasado. Sí, pero igualmente en el videojuego también el auto del 2024 traccionaba mejor que el del 2025 y ya hemos visto todos los problemas que han tenido los pilotos para adaptarse al nuevo sistema de conducción, que es un poquito más pesado, si se quiere es un poquito más realista que el de F124, que podía girar el auto completamente y no lo ibas a perder nunca. Entonces creo que veremos tiempos más altos, que el de la pole de Cattaneo, que ni siquiera tenemos a Cattaneo este año, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Por ahora Ducini 1.17.919, le sigue ahí muy de cerca a Juan Pedro Broca con 1.17.726, mantiene el primer lugar por el momento. Del Río se había metido boxes, ya está de vuelta en pista con neumático medio. Efectivamente, hay que empezar a notar lo que son los distintos compuestos que han montado los pilotos hasta ahora, al menos de los 14 que tenemos ahora en vigencia en este circuito de Enzo Edino Ferrari. Llegando con Ignacio del Río, algo apagado últimamente Ignacio del Río. No hay que preocuparse, todavía no hay alarmas que deban sonar. Sabemos que es la Q número 1 y que ninguno de los pilotos, al menos por ahora, que estén transitando el circuito, van a quedar eliminados de esta sesión. ¡Upa! Se fue Fernando Drago, ¿eh? Sí, se fue el pelo que está algo complicado la salida de Rivazza. ¡Upa! Mirá cómo tiene que agarrarlo. Bueno. Se quedó en el road show de Colapinto, me parece. Sí. Te iba a decir exactamente lo mismo. Me parece que a Drago le cambiaron la invitación. No, pero fíjate el tiempo, 1.53.084. Y yo dije que iba a ser la pole. Ay, Fer. Me parece que te mufó en nuestro querido Lucas Peñalba. Pobre, encima lo mufé sin querer. Ay. Pero debe estar más o menos experimentando seguramente, porque lo hemos visto en el entrenamiento oficial y sabemos el rendimiento que tiene Fernando Drago. Muy probablemente sea simplemente un experimento con la puesta a punto de ese monoplaza y ya diga, listo, sabemos que no funciona, me vuelvo a boxes, me quedo con lo que ya sé que funciona y a montar neumáticos nuevos y hacer la vuelta rápida. Sí, Juan Pablo Molina. Dato de color, en la vida real la vuelta récord del circuito de Imola de Valtteri Bottas con 1.13.609, pero en otras ligas de Sim Racing el tiempo ronda también como los pilotos de esta liga con 1 minuto 16. Bueno, eso es lo que tenemos que notar en cuanto a la comparativa en otras ligas, en este amplio margen de lo que es el Sim Racing a nivel nacional y también internacional, Lucas. Es esos pasos agigantados que está marcando la FI en estos momentos, porque es lo que nos está dando la referencia a fin y al cabo. Sí, totalmente, la FI que está creciendo muchísimo, ya creció en realidad muchísimo, cada vez es más, no tiene techo. Y lo que decía Juanpi, ¿no? Creo que compararnos con las otras ligas que por ahí llevan mucho más tiempo, no sé en cuánto estará el de los eSports, yo calculo que será mucho más bajo, yo calculo que estará cerca del de Valtteri Bottas, o incluso más bajo, porque los de los eSports son maquinarias humanas, pero en ligas más tirando amateur, como podemos ser nosotros, importantísimo estar cerca, eso habla del gran nivel que tienen los pilotos de la FI, sobre todo los pilotos de punta. Parece que tenemos Gresca en plena clasificación, justo teníamos a Bernardo Spinelli, el ex comisario o piloto de arcoíris, como sería su apodo actual, debido al auto con muchísimos colores que tiene ese monoplaza. Es complicado de notar, se le movía el auto en la variante alta y justo detrás lo teníamos a Ignacio del Río.
Ojo con Del Río, que hizo el segundo mejor tiempo de la sesión con neumático medio. Bueno, Spinelli acá también, hace un ratito Cayumán en exactamente el mismo lugar. Esa zona Ribacha, ¿no? En la bajada de Ribacha es muy difícil. Si no entras bien en el freno, te pasás de largo y te vas contra la leca y perdés toda la vuelta. Efectivamente, ahí lo teníamos al ex comisario ya con el auto medianamente sucio. Y acá lo tenemos a otro, un oriundo de Balcarce, hablando ni más ni menos que el Gastón el Gato Acti. ¡Epa! Se retiró Damián. ¡Ay, Damián afuera! Se acaba de retirar Damián de Federico, uno de los favoritos para esta pole position. Acabamos de tener... Pero se retiró, no fue accidente, ¿eh? Se retiró solo. ¿Sabrá de lo que es la quali número 2? No, está bien, está bien, ya sé lo que hizo. Ya, sabía que estaba clasificado, sintió que no tenía más sentido seguir girando en estos minutos y puso retirarse de la sesión. Pasa a la Q2, no, quédense tranquilos, no hizo DNF, no es el caso de Prario, simplemente se saltea la Q1 sabiendo que ya está clasificado, pase lo que pase. Pero Luquitas, avísame antes, estaba preparando garganta. No, es que yo pensé que había tenido un accidente, ahora que lo vi, claro, dije no, simplemente decidió retirarse de la sesión. Ay, ya antes casi que lo decía. No. Me estaba mirando ya diciéndolo. Menos mal que me frenaste. Bueno, ahí lo tenemos. A Ignacio del Río. Ojo. Completando otro giro. Veremos en qué posición lo tenemos. El primero nomás. 1:17.235 para Ignacio del Río. Y con compuesto medios. Claramente está en otra liga por sí solo. Ya a la F1 le está quedando chica a su majestad. No, está muy bien Ignacio del Río. Hay que hacer ese tiempo con medio. Es verdad que la pista está en un momento justo, podríamos decir. Habría que ver la temperatura en la que está, ¿no? Con estas nubes. No creo que esté tan caliente como si hubiese cielo despejado. Por ahí la adherencia al neumático medio es un poquito mejor que la del neumático blando, ¿no? Veremos, efectivamente. Sabemos que no hay mucha diferencia entre el compuesto blando y el medio. Esto es debido al corto que es el circuito de Imola y también a la poca degradación que tiene como tal. Así que las diferencias no deben estar más alejadas del medio segundo por vuelta. Sí. Ahora, todo esto es especulación, lo que estoy mencionando. Después hay que empezar a notar la habilidad del piloto, ni más ni menos. Sí, obvio, totalmente. Bueno, termina la Q1, Fran. Efectivamente, ya tenemos cronómetro en cero, la bandera cuadro que se está izando para alguno de los pilotos. E Ignacio del Río va a ser uno de los últimos junto con el ruso Gambale, que lo encontramos en el 12º lugar. Ignacio del Río dice, no, yo me guardo para boxes, ¿para qué hacer otro giro de más? Y el último que queda es este piloto, Gambale, transitando la variante alta, quedándole solo 2 curvas para finalizar esta clasificación. Muchachos, repasamos el top 10. Primero Del Río, segundo Broca, tercero Federico Usini, cuarto Damián de Federico, quinto Sarrailé, sexto Acti, séptimo Silano, octavo Leonel Riedel, noveno Bernardo Spinelli y 10º lugar para Jorge Cayumán. Buen top 10, ¿eh? Bien Gambale, que mejoró bastante. 12º, está bien. Tenía complicado el ruso en estas sesiones de las primeras carreras de la FIA Sim Racing. Y se notó un poquito más estable. Con problemas, obviamente, hay que seguir mejorando. Pero se lo notó más en un nivel comparable al que tuvo el año pasado y no al que venía teniendo hasta ahora. García Álvarez en ya posiciones típicas para ellos. Es también Álvarez mucho mejor que García. García con un 1.26, Álvarez un 1.24. Y bien Jorgito Cayumán, décimo. Por ahora, si siguen así las cosas, se estaría metiendo en la Q3. Mirá lo cerca que están todos. O sea, podemos hacer un marco de lo que era Broca hasta recién Sarrailé. Sí. Mirá la diferencia. No llegábamos al segundo recién entre esos pilotos. Sí, prácticamente. De hecho, los 4 primeros están todos en un 1.17. Y a partir de ahí tenés 3 pilotos en 1.18. Riedel, que se destaca un poco de los demás, con 1.19. Y después Spinelli, Cayumán, Drago. Están todos más o menos cerca. Está interesante la quali. Ahora sí, la Q2 habrá eliminados. Solamente los primeros 10 entrarán en la Q3. Se pone linda la quali. Ya tendremos uno de los primeros, hablando de Valentín Prario, el primer eliminado que tendremos en esta quali número 2. Y de hecho sin ser capaz de hacer un solo giro dentro de esta instancia. Nada.
una cosa desfavorable para uno de los pilotos ya más experimentados que tenemos dentro de la liga. Sí, Francisco Guarizola. Sí, nomás que era para decir que Drago está ahí nomás de Cayumán, se van a pelear seguramente por la Q3. Y era para decir, mirá qué distintas están las cosas en la F1 un año después. Solamente Damián de Federico en ese actual top de la clasificación. Cataño ya no está en la liga, Siliano estaba un poco más abajo, Giacomo Antone cuarto, Branchini quinto en la clasificación del año pasado. Mirá qué nombres que teníamos en aquel entonces. Pero nada que envidiar a lo que tenemos este año, porque no solamente tenemos grandes nombres, sino también tenemos patrocinadores, queridos colegas y queridos espectadores que tenemos ahora mismo en la F1, porque la FI Sim Racing, la comunidad repleta, ahora mismo está apoyada por ni más ni menos que Moza y Placeit. Moza, la empresa de volantes número 1 que tenemos a nivel mundial, junto con Placeit, la número 1 en asientos y setups a nivel colectivo. Así que todo el mundo que quiera comenzar su instancia, comenzar en este increíble mundo que es la simulación de competición al más alto nivel, tiene las dos empresas más grandes. Ojo, Spinelli. Moza y Placeit. Y ¡epa! Se acaba de descalificar Spinelli. Por bloquear en el pit lane, descalificación para Spinelli. DSQ directamente. Veremos si fue a propósito un error del piloto o un error del juego. Por ahí quiso frenar para dejar pasar a otros y el juego consideró... Yo entiendo, muchachos, a ver, yo me voy a poner acá un poquito por ahí crítico. Yo entiendo que quieren dejar pasar a los pilotos más rápidos, puedo llegar a entender todo. Pero el juego es muy sensible en cuanto a las reglas. No entiende cuando vos querés hacer algo a propósito o estás haciendo una maldad. Entonces, cuando estás en zonas críticas, como por ejemplo puede ser el pasillo del pit lane, la salida, la entrada, o ves que un piloto atrás tuyo está en vuelta, te tenés que o correr lo más rápido posible, o por ejemplo si estás en la salida del pit lane, esperar a salir y luego le das espacio. Total, tienen un montón de pistas para adelantar. Efectivamente. Después tendremos seguramente el veredicto de lo que le pasó a Bernardo Spinelli. Seguramente el ex comisario no va a estar para nada feliz con esta situación que tenemos en la quali número 2, que ya tenemos al menos algunos pilotos comenzando las vueltas, y el primero de todos, Damián, el desaforado de Federico, que después de retirarse en la quali número 1, dijo, volvemos a la acción. Atrás Tamburello, la mítica curva, que ahora mismo se acaba de volver un sector de curvas enlazadas, lo mismo por esta variante, y llegamos a la curva más lenta del circuito, Tosa. Complicada anteriormente Tamburello. Mirá cómo tuvo que corregir en el tránsito de ese giro. Ahora llegando a Piratela, la más rápida que tienen. Hola. Presten atención. Subiéndose de los pianos del interior sin problema, llegando a Don Juan Minerali. Los rebajes que tiene que mandar el desaforado para lograr frenar ese vehículo. Pequeños bloqueos llegando a la variante alta y quedan dos curvas importantes, las dos gemelas de Rivazza. Presten atención al volante, ¿no? El drenaje de la batería que está usando de Federico. Un poco largo ahí en la última de Rivazza, llegando a la recta principal, el DRS que se activa junto con la bandera a cuadros y 1.17.5. Gran vuelta inicial para Damián de Federico. Sí, muy buena vuelta. Lo que decía, ¿no? Prestar atención a esos detalles. La batería, el drenaje casi que la consumió toda solo en el primer sector. Llegó prácticamente nula esa batería a la última vuelta. Veremos, por ejemplo, Del Río. Fíjate, Del Río creo que igual viene calentando la vuelta. Sí, 1.26, viene sin gastar la batería. Decidió dar una más, o por ahí tenía anulada en la anterior vuelta. Entonces ahí estaremos siguiendo a Su Majestad Ignacio del Río, líder del campeonato. Sí, Juan Pablo Molina, tenías algo para decirnos. Sí, tengo la respuesta a lo que había preguntado Lucas Peñalba sobre los tiempos de eSport. Tenemos la antigua liga de carburando de Sim Racing de Fórmula 1. En Imola marcó un tiempo de 1.14.461 y el último piloto marcó 1.16.362. Claro, sí, es lo que decía, ¿no? Los tiempos de los eSports seguramente estaban más cerca de lo que es el tiempo de Valtteri Bottas en la vida real, porque son robots prácticamente esos muchachos.
viven y respiran simuladores, no hacen otra cosa que no estar en el simulador constantemente, entonces me parecía que era obvio que iban a estar más cerca. Pero aún así, nada que envidiar la FI, dentro de todo estamos en el tiempo del último de los eSports. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, si un piloto de Fórmula 2 estuviera a nada de subir a la Fórmula 1. Solo tenemos el picante. Claro. Nosotros sabemos lo que tenemos, quilombo, que eso no lo puede quitar ninguna de la liga. Así que disfrutamos de esta quali número 2. Somos el chimichurri que le falta a tu choripán. Bueno, es una forma de ponerlo, efectivamente. También el comentario de Juan Pablo Molina, eso es lo que le falta al resto de las ligas y donde seguramente todos están envidiándonos en estos momentos. Acaba de terminar la vuelta cronometrada de Ignacio del Río, 1.17.6, a una sola milésima de lo que era Damián de Federico en el más rápido. Y mira, récord para Gastón Actis en el segundo parcial por ahora. Pensé que había saltado la curva, mira, el juego lo perdonó, me parece, o entró justo en un gris. Vamos a ver cómo cierra el tercer sector el gato. Está bien, está rápido. Se va a meter, yo creo que tranquilo en la Q3. No creo que pelee los puestos altos, pero un top 6 puede llegar a pelear. Ahí estábamos dejando atrás las dos curvas de Ragazza. ¡Ojo! Llega tercer lugar para Gastón Actis. Miralo nomás al gato de Balcarce, 1.17.776, a 2 décimas solamente de la punta en esta clasificación. Muy bien el gato, muy bien, 1.17.7, llegando a esa barrera del 1.17 que tenían antes solamente 4 pilotos. Bueno, ahora Mateo Silano también llega a 1.17. Ojo con Damián, cerca del 1.16, 1.17.070 para el desaforado. Efectivamente, Damián era uno de los favoritos, lo había mostrado en el entrenamiento oficial, así que con cuidado, muchachos, con mucho cuidado. Ya tenemos nombres importantes. También se suma a la pelea Mateo Silano. Ojo, Broca. Cuarto lugar para él en esta clasificación y se queda fuera Broca. ¡Afuera Broca! ¡Ah, no! Contra los boxes, el muro de contención. Lo acaba de privar del resto de la quali y mirá que estaba clasificado. Minuto 18.0 era lo que había marcado Juan Pedro Broca. Se quiere matar el piloto. Pero es muy raro equivocarse en la entrada del pit lane. ¿Habrá tenido algún problema por ahí con el volante o alguna distracción? Pero no, es muy raro equivocarse. Lo entiendo, por ejemplo, en circuitos como por ejemplo Australia o España, que te agarra muy de golpe ese muro. Pero acá lo tenés de frente. Sí, muy probable tendremos en alguna posible futura entrevista junto a él, así nos podrá dar lo que habrá pasado y seguramente lo tendremos bastante caliente a Juan Pedro Broca. Esperemos que se encuentre bien y que lo tendremos con todas las energías para el Gran Premio este lunes. Continuando con esta clasificación, primero Damián de Federico, segundo Mateo Silano. Mirá cómo está el vigente campeón, minuto 17.2, le está gustando mejor Imola en comparación al pasado Gran Premio en Bahrein. Está bien Mateo, está metiéndose ahí rápido, vuelve a aparecer Mateo Silano en los protagonistas, ¿no? Estar en ese podio tan ansiado que no ha tenido esta temporada. Y ojo con Del Río, que viene para romper todo. Ay, sí, ahí lo tenemos, Ignacio del Río, perdió en el final, 1.17.3, mejoró su tiempo personal, pero no el oficial, al menos por ahora. Ahí deja atrás a Emanuel García, que parece que se acaba de salir del circuito en Tamborelo. Sí. Lo encontramos en la grava, bueno. Estaba transitando la variante de los años 2000, muchacho. Estamos en 2026. Claro, ya cambió esa curva, me parece. Efectivamente. Ahí entrando en la segunda variante, llegando a la curva de Tosa, parece que hay algún piloto complicado. Sí, Ignacio del Río. Se quedó parado. Lento en la variante de Tosa. Sí, habrá tenido algún percance, un semitrompo. Sí, puede ser, tranquilamente. Atento con Cayumán, ¿no? 1.22.871. Broca ya no está, heredaría esa 10ª posición técnicamente en este momento. Aunque termine de 11º, Cayumán estaría entrando a Q3 por la eliminación de Broca. Y sorprende el tiempo de Matías Arrailé, porque lo encontrábamos en las primeras posiciones y ahora tiene un bastante complicado minuto 24.9. No está, al menos por ahora, Matías Arrailé en los tiempos que había mostrado previamente. Sí, Juan Pablo Molina. ¿Sabés lo que estoy deseando aparte de además de picante?
que haya una primera fila entre De Federico y Silano. Hace mucho que no vemos picante y lucha entre estos dos. Bueno, por ahora la estamos teniendo, a ver si se repite en la última sesión. Quedan 5 minutos, 20 segundos para el final de esta quali número 2. Por ahora los pilotos eliminados serían Juan Pedro Broca, que acaba de abandonar debido a un incidente en el muro de boxes, Bernardo Spinelli, que fue descalificado al inicio de esta sesión, junto con Matías Arrailé y Emanuel García, al menos por ahora. Vamos a ver Sarrailé, que está haciendo su salida de boxes junto con Ducini. Habrá tenido algún problema con algún doblado, con mucho tráfico, se habrá salido de pista. Ahora va a ir a mejorar mucho sus tiempos. Bueno, nuevamente, así como en la Q1 hemos tenido 4 pilotos en el 1.17, acá también, a falta de Ducini, a falta de Sarrailé justamente. Por supuesto que sí, ahí lo tenemos, a la mamba negra de Tandil, Federico Ducini, con un minuto 18.0 cerrado, ni más ni menos. Hay que pegarle hasta la milésima y que queden todos parejito en cero, bastante limpia lo que fue su vuelta clasificatoria en esta quali número 2. Mateo Silano, que también está haciendo una vuelta de salida, lo mismo está pasando para Gastón Actis y ni más ni menos que Gustavo Álvarez junto a Jorge Cayomán, que es uno de los pilotos que estaría clasificado, pero debido al abandono de Juan Pedro Broca. Veremos si puede ser capaz de mejorar y meterse por mérito propio, ni más ni menos. Sí, igualmente es por mérito propio, ¿no? Porque si insistimos, si Broca no estaría ahí nomás. Está muy cerca de Álvarez, un poquito más lejos de Gambale, pero tampoco es tanta diferencia. De Drago sí está mucho más lejos, pero tiene todo, Jorgito. Si hace una vuelta limpia, si no le pasa esto, que le viene pasando hace rato, va a poder entrar tranquilamente en la Q3. Sería su segunda Q3, si no me equivoco. Con China también había clasificado. Efectivamente, Gran Premio de China, el segundo escenario que tuvimos en la FI1. Y a ver qué es lo que está pasando con este piloto, Matías Arrailé, el piloto más novato que tenemos en esta liga, al menos por ahora, con solo una carrera disputada. Esta es su primera clasificación y es el primer piloto ascendido desde la FI2, ni más ni menos. Ahí tenemos, transitando agua mineral y llegando a la variante alta, donde lo esperan dos pilotos que parecen estar medianamente lentos. Récord en el segundo parcial para Matías Arrailé. Viene rápido el novato, Cuidado con el recién ascendido porque quiere pisar fuerte. Y estamos en territorio. Ahí se deja pasar Fernando Drago, ni más ni menos. Y llegamos a las 2 de Ribat. La primera. Se pasa. Lamentablemente Matías Arrailé pierde tiempo por la leca. A ver en qué posición lo deja. ¿Logrará mejorar o se queda en ese 12º lugar? Queda sexto. Aún pese al inconveniente en las últimas 2 curvas. Sexto lugar para Matías Arrailé y lo deja atrás a Jorge Cayomán y a Fernando Gambale, ni más ni menos. Sí, muy bien Arrailé. Ojo con Gambale, que ahora está 11º. Cayomán estaría quedando afuera de la Q3. Y Silano, que viene con medios mejorando su tiempo. Atentos al campeón que quiere volver a aparecer en escena. Se cansó de ser secundario, quiere volver a ser protagonista en su casa, en su torneo. Es el campeón, siempre quiere estar peleando las victorias, siempre quiere estar peleando las poles. Estaba triste, estaba cansado y ahora viene por todo. Récord en el segundo sector. Y llegando a las últimas 2 curvas, en la frenada más importante, la primera de Rivazza, el 95 que empieza a transitarlo todo dentro de los límites. Perfecto para Mateo Silano. Llegando a la recta principal, ¿en qué posición lo deja? Llegamos ahí y primero nomás. El 95 logra el liderato en esta quali número 2. A menos de 1 minuto y medio para el final, se complica la quali para Ignacio del Río en ese último intento de clasificación. Primero Mateo Silano, 1.16.782. Sí, muy bien, le decíamos, volvió el campeón. Juanpi lo predijo, ojo con Mateo Silano, dijo que iba a estar bien. Por ahí no le teníamos tanta fe. Ojo ahí, Jorgito, en agua mineral. Uy, viene Ducini, ojo que no lo choque, por favor. No, ahí dejó pasar, perfecto, sin inconvenientes. Y se retira. Pasa finalmente y se retira ahora mismo Jorge Cayomán. Me parece que no logró el corte para la quali número 3. Termina Federico Ducini de la vuelta. Muchachos, estamos a nada del cronómetro en cero. Ya se viene la Q3, ya se viene el momento más emocionante de lo que es la clasificación. Por el momento Mateo Silano, el tiempo más rápido hasta ahora del fin de semana, 1.17.782.
dentro de todo cerca de ese tiempo que había marcado Emilio Cattaneo el año pasado en el Gran Premio de Imola en la clasificación. Vamos a ver cómo termina la Q3. Lo hizo con medios. Recordamos que Del Río también su mejor tiempo en la Q1 fue con medios. Efectivamente, ahí estamos, últimos 20 segundos. Mirá todo el montón de autos que tenemos acá. Emanuel García que los está pasando. Está en paralelo con Ignacio Del Río también en vuelta. Cuidado con estos muchachos, gente. Ay, ay, ay. Tenemos carrera en plena clasificación. Y los muchachos que tienen ahí, por ahora el eliminado también es Emanuel García, que recién está haciendo sus primeros tiempos. 1.23.990, pero el corte lo tiene ahora mismo Fernando Gambale. Ay, 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 muchacho. El ruso finalmente llega a la Q3, al menos por ahora, debido al abandono de Juan Pedro Broca. Terminamos ahora mismo la bandera cuadros que se está izando en la recta principal. Primero finalmente será Mateo Silano, a menos que alguien pueda dar una respuesta. No, nadie, porque Del Río perdió mucho tiempo con García, el resto ya terminaron, Ducini me parece que no viene en vuelta, me lo veía muy lento, y bueno, García finalmente vuelta anulada, queda fuera de la Q3, Gambale va a pasar por esa eliminación de Juan Pedro Broca, primera Q3 para Gambale en lo que va del año, lo decíamos, venía mejorando, se lo notaba más sólido que en los grandes premios anteriores y recibe su recompensa con un poquito de suerte, es verdad, pero aún así un 11º lugar no hubiese estado mal para una persona que venía ostentando los puestos más bajos de la clasificación. Y también otro piloto bastante impresionante que lo encontramos en la quali número 3 es a Gustavo Álvarez, que también lo encontramos en el 9º lugar, pero me parece que tenemos que ir mirando hacia la calle de boxes porque Juan Pablo Molina está con uno de los pilotos. Así es, muchachos, estamos acá con García, piloto eliminado en la Q2. Comentame, García, ¿dónde fue que sentiste que faltó apretar un poco más? Bueno, no se fue García, señores. Problema con ustedes. No quería estar haciendo alguna declaración, parece que estaba bastante enojado con su actuación en esta quali número 2. Y aquí es como queda la grilla, ni más ni menos. Primero Silano, segundo Damián de Federico, tercero Del Río, cuarto Actis, quinto Ducini, sexto Matías Arrelé, séptimo Riedel, octavo Drago, noveno Álvarez y finalmente no clasifica el ruso Gambale, no entra, no logra pasar el corte a la quali número 3. Tendremos 9 pilotos. Tendremos 9 pilotos, claro, mirá, no se lo tomó. Pobre ruso, error ahí del juego que no lo clasifica por el abandono de Broca. Y me parece que debería haber pasado justamente. Bueno, en la Fórmula 1 real es eso, ¿no? Cuando abandona un piloto, avanza el que quedó justo por detrás. Si es el 15º, avanza el 16º. En este caso el 10º, avanza el 11º. Pero bueno, se ve que el juego no está configurado para que estas maniobras se puedan dar, por decirlo de alguna manera. Tendremos 9 pilotos, vos bien lo dijiste, Fran, en la Q3 peleándose la pole position. Y antes, en la previa de esta quali número 3, te dejamos la varita a Juan Pablo Molina, que está con uno de los pilotos. Sí, muchachos, estamos acá con Cayumán. Comentame, ¿dónde fue donde sentiste que se te costó más en este circuito? ¿En qué parte del sector? En la última curva antes de llegar a la línea de meta y en la última donde rapé, que no me sé el nombre, ahí también. Agua Minerale, ahí va. Se me complicó ahí. En esas dos, más que nada. Después, las demás, bastante bien, pero más que nada es el tema de pisar bien el freno, saber dónde y después acelerar bien sin derrapar y nada. No tuve mucha práctica tampoco, así que no llegué al objetivo que era en la Q3, estuve muy cerca, pero bueno, para la próxima vamos a tratar de llegar. ¿Cómo sentiste la tracción en las curvas más cerradas? Y se me complicaba muchísimo. Al momento de acelerar siempre derrapaba y es generar ir de a poquito con el acelerador, porque yo siempre al momento de querer enderezar el volante acelero y ahí es cuando se me va el auto. Pero no, a mí se me complica bastante, muchísimo. Paso Cayumán, señores, volvemos con ustedes. Bueno, muchachos, ya tenemos autos en pista. 9 finalmente serán los participantes que decidirán el orden de salida para las primeras posiciones en esta quali número 3, que le quedan 10 minutos de sesión. Uno de los primeros autos que va a marcar vuelta es la Mamba Negra de Tandil, Federico Ducini.
justo por detrás a Ignacio del Río, el líder del campeonato. Y luego ya tenemos algunas separaciones. Por ahora todo tranquilo en los boxes para Fernando Drago y Matías Arrailé, que recién están saliendo ahora mismo en pista. Justo se le encuentra a Federico Ducini y a Ignacio del Río. Inconveniente para... Anuló vuelta Ducini, ahí problemas justamente en la salida, se comió demasiado. Del Río lo mismo, anula su vuelta, tienen que dar una más. Vamos a ver el campeón, en qué situación se encuentra. Por ahora sin inconveniente en el tránsito de Tamburello, llegando a la segunda variante que tiene este primer sector de Imola, sin tampoco problemas, aún con las 4 ruedas dentro del circuito, llegando a la curva de Tosa. La transita por el interior, aunque algunos demás lo hacen por la parte externa de ese giro. El 95 dice no, todo por adentro, lo mismo para Piratella, también ningún inconveniente, bastante precavido en esa zona, llegando a Aqua Minerali, agresividad pura para el 95, llegando ahora mismo al final del sector número 2, ¿en qué posición lo tenemos? Por ahora todo récord, va a ser el primer piloto que se viene a la vuelta, no... Cortó demasiado en la segunda curva de la variante alta. Bueno, el primero en cerrarla me parece que va a ser Riedel. Todos vienen con vuelta anulada, los que van en el primero. Me parece que lo complicó, no sé si de Federico o quién lo complicó a Silano, porque le pierde la referencia en la variante alta. Venía bien y creo que alguien quiso hacer la curva, lo vio tarde, la salteó. Y ahí es cuando pierde la referencia al campeón. Debe haber habido un pequeño insulto seguro en la cabina de los pilotos. Conociéndolo seguramente. Ahí tenemos, señor Consistencia logrando el primer parcial. 1.29.0, muchachos. Eso es bastante alto. Tendremos que estar rondando el minuto 16 y medio. A menos que alguien tenga una cosa impresionante. Porque por ahora el récord es 1.16.2 que teníamos el año pasado. Ahí empiezan los mejores parciales. Primera posición por ahora para Gustavo Álvarez, 1.22.200. Y es récord en el primer sector para el desaforado de Federico, que ahora mismo transita Piratella. Le escuchamos el onboard. Se acaba de eliminar la vuelta. Complicado. Quieren todos ir al límite, ¿no? Para buscar el mejor tiempo posible. Y en esa búsqueda del límite se están yendo. Anulan las vueltas y tienen que volver a girar. Recuerden, muchachos, que la quali es corta. Otro anulado. Ahora es Arrailé. Bueno, inicio difícil para la Q3. Y Ducini y Del Río que vienen muy cerca, entre ellos. Efectivamente, mirá, es una extensión del auto de Ducini y Ignacio del Río en estos momentos, que recién estarán comenzando una vuelta. A ver qué posición le encontramos. Primero de Ducini y primero Del Río. 1.17.695 contra 1.18.057. Primera fila para ambos pilotos. Bien Del Río, que se pegó suficiente para tener el DRS. Pensé que iba a perder velocidad porque venía en aire sucio, pero se ve que al líder del campeonato, iba a decir al campeón, al líder del campeonato nada lo detiene, ¿no? Bueno, vamos con Actis, que viene con récord en el primer sector. Bien, Aqua Minerali, creo que podría haberlo hecho un poquito mejor, sale derrapando un poquito de la salida. Récord en el segundo, ojo con el gato. ¡Apa! Mirá que le gustó Imola al gato nomás. Uno de los pilotos más experimentados que tiene la FI Sim Racing en esta parrilla de salida. Y mirá cómo está actuando, Finalmente encuentra las garras. Encontró su momento, llegando ahora mismo a la segunda de Rivazza, la recta principal. La vuelta no va a ser eliminada. A ver en qué posición encontramos a Actis. Segundo, finalmente, por menos de una décima de segundo. 1.17.762 para el gato de Valcarce. Terrible que hizo récord en los 3 sectores y aún así no fue primero. Estamos hablando, sabemos obviamente los sectores importantes, pero dentro de los microsectores Del Río sacó la diferencia. Entre cada sector tiene sus propios microsectores, ¿no? Recordemos, por más que vos hagas el récord del primer sector, si fallaste mucho en un microsector, después te cuentan el tiempo. Y ahí es donde sacó la diferencia Del Río, porque si nos basamos solamente en los sectores grandes, tendría que estar Actis primero. Bueno, termina segundo. Y déjame decirlo, Fran, y espero que no me echen por decirlo, pero lo viejo funciona. ¡Epa! Lo viejo funciona finalmente, Lucas. Otro piloto complicado, Fernando Drago, que también elimina la vuelta, elimina su registro. Y Sarrailé recién con una vuelta cronometrada con 1 minuto 34.8, bastante alto. Mucho más de lo que nos tiene acostumbrados Matías Sarrailé. Ahora mismo tenemos este top 5. Primero Del Río, segundo Gastón Actis, tercero Damián de Federico, cuarto Ducini y quinto lugar para Leonel Riedel.
un buen top 5. Falta Silano, ¿no? Que venía con vuelta anulada, entró a boxes. Calculo que a cambiar algunas cositas, por ahí la cantidad de gasolina utilizada, ponerlo un poquito menos para ser un poco más ligero. O habrá cambiado las gomas, por ahí salió con gomas usadas de la Q2 y bueno, ya viendo que se va terminando el tiempo de la Q3, decidió poner blandos nuevos. Vamos con Drago, que no lo vimos mucho en la sesión, pero ahí está, ¿no? Metido en la Q3, en el 8º lugar por ahora, seguramente termine siendo 9º, veremos qué tiempo marca el Pela. Ahí lo tenemos, al pelado Fernando Drago, otra participación en Q3 que añade a su colección, al menos en esta temporada. Ahí transitando Aqua Mineral, bastante agresivo con todos los pianos que se encuentra, llegando a la variante alta y récord en el segundo sector para él, al menos por ahora. Gran oportunidad que tiene Fernando Drago de concretar esta clasificación y a ver en qué posición lo podemos encontrar. Podría llegar a pelear con Leonel Riedel en esa quinta posición que tiene ahora mismo el piloto Consistencia. Ahí bastante complicado en la primera de Rivazza, tuvo que frenar demasiado de golpe. A ver en qué posición lo encontramos. En la final termina la vuelta Fernando Drago. Y sexto finalmente, 1.21.774 por detrás de Leonel Riedel. Sí, en una posición bien para Drago, ¿no? Sexto lugar, 1.21, lejos de Álvarez. Y bueno, por ahora Sarraile, que tiene que mejorar seguro. Veremos el campeón que viene en vuelta del Río, lo sigue atrás, pero sin que marcar vuelta. Récord en el segundo para Mateo Silano. Vamos a ver ahora la variante alta, que la hace bien, no le anulan la vuelta, se sube al piano exterior y hace el recorrido entrando ya en lo que es la zona de Rivaccia. Aprovechando los límites del circuito aquí en Imola, llegando a la primera de Rivazza. Aún mantiene una rueda justo al límite, muchachos. Lo mismo con la segunda Rivazza. A ver en qué posición le encontramos al campeón. Primero Silano. 1.16.599. Ya tenemos lo mejor de esta sesión de clasificación hasta ahora. Aún le quedan unas 3 décimas para llegar al récord oficial de la FPI Sim Racing. Pero es una gran vuelta de referencia para Mateo Silano, con menos de 2 minutos 40 segundos para terminar esta quali número 3. Pero por ahora quiere generar una respuesta. Estamos hablando de Ignacio del Río. El líder del campeonato está llegando con el primer parcial. No lo mejora mucho, es una vuelta lenta. Seguramente va a tener que repetir al menos un segundo intento. Tiene aprovechando. Ahí lo dejamos detrás. A Mateo Silano no podrá mejorar en esta vuelta, tendrá que repetirse a final de cuentas. Sí, Francisco Gorizola. Sí, era para tener un dato sobre el gato Actis. La última vez que Actis estuvo en la primera fila de un gran premio fue el año pasado en Australia, la única vez que logró clasificar en segunda posición. Mirá hasta dónde teníamos que llegar, a la primera fecha de un campeonato impresionante que fue el del año pasado en 2025, con aquel F1 2024 que tantos problemas de conexión causaba a algunos pilotos. Ahora entramos en 2025 y entramos en lo que va a ser el último intento de clasificación para nuestros 9 participantes. ¡No! ¡No! ¡No tiene Silano y se quedó en el Río! ¡Santo quilombo! Ahora mismo en la Q3. Hizo la de Broca, hizo exactamente lo mismo que hizo Broca. Perdió la referencia totalmente. Perdió la referencia de la entrada a boxes y se la puso completamente. Impresionante. Antes, sin precedente lo que está pasando acá en Imola. No es normal, chicos. Les digo que no es normal. Entiendo nuevamente en España, lo entiendo en Hungría, lo entiendo en circuitos como Australia, pero en Imola, que te equivoques así a la entrada a boxes es muy extraño. Pero cuidado ahora mismo, porque otro piloto que está terminando la vuelta es Damián de Federico. Récord en el segundo sector. A ver cómo es que la cierra. Por ahora a lo mejor lo tiene Silano. 1.16.599 y 1.16.511. Damián de Federico, pole provisional. A tan solo 40 segundos de que termine esta clasificación. A ver quién tiene algo para responder. Será Mateo Silano. Por ahora está bastante rápido. Estaría compartiendo la segunda fila, a menos que alguien aparezca de la nada. Matías Sarraile aparece en el cuarto lugar. Ojo. Y hay récord de Silano. Ojo al piojo, porque el campeón quiere seguir participando. Quiere mejorar su actuación después de un principio de temporada para el olvido para el vigente campeón. Y es el 95 esta. llegando a las últimas 2 curvas. ¡Ah! Por ahora se pasa.
Se pasa en el final. A ver cuánto tiempo termina dejando en la bandeja. Termina la vuelta Matteo Silano y no logra mejorar. Se queda con el 16.500 y golpea el auto. Ya es acto de desesperación. Abandona Matteo Silano justo al final. Y cronómetro en cero, muchachos. Está terminando la quali. Y el último piloto en transitarla será Federico Ucini. A ver qué tiene el muchacho. A ver qué tiene la mamba negra de Tandil. Por ahora, bastante lento. Sí, no viene en vuelta. Ya entró Serrailé. Pole para Damián de Federico. En el último segundo, faltando nada para que se termine. La última posibilidad. Silano venía bien. Y ese error en la bajada de Ribacha lo condena al segundo puesto. Igual, aún así, muy bien al campeón que revive, ¿no? Entre las cenizas. No salía del quinto, sexto puesto, bueno, octavo en lo que fue el Gran Premio de Bahrein. Y ahora segundo lugar, muy cerca. Si no era por ese error, seguramente hubiese quedado en la pole position porque venía bajando casi medio segundo su tiempo. Excelente lo de Matteo Silano y excelente lo de Damián de Federico. Se lleva a la pole position. Poleman sale primero el lunes. Tendremos, Juanpi lo pedía, ¿no? Una nueva pelea entre Damián de Federico y Matteo Silano. Efectivamente. Será pole finalmente para el desaforado. El vigente campeón queda en el segundo lugar. Tercero, Ignacio del Río. Cuarto, este piloto que tenemos en pantalla, Federico Ucini. Quinto, finalmente, le encontramos al piloto novato, Matías Serrailé. Sexto, Gastón Actis. Séptimo para Leonel Riedel. Octavo, Fernando Drago, finalmente con 1.21.700. Y Gustavo Álvarez termina en esta clasificación número 3. Muy buena quali, muy emocionante, muy linda hasta el final. De Federico reaparece después de 2 o 3 grandes premios que le venían costando las clasificaciones. Reaparece el campeón Matteo Silano peleando hasta el último segundo. Del Río aún así muy bien en esa tercera posición. La largada va a ser muy linda. En Imola la largada es muy difícil y va a ser muy interesante porque cuarto también está Federico Ucini, quinto Serrailé, sexto Actis, séptimo Riedel, octavo Drago, noveno Álvarez y finalmente Juan Pedro Broca saldrá décimo el día lunes. Efectivamente, así es como tenemos la parrilla de salida para esta carrera que tendremos. La quinta fecha en el Gran Premio de Imola, en el circuito Enzo Edino Ferrari. Me voy con Juan Pablo Molina porque tiene a uno de los protagonistas de esta clasificación. Sí, muchachos, estamos acá con el Gato Actis. Comentame, Gato, estuvieron varios pilotos teniendo problemas ahí con la última chicana. ¿Cómo se te complicó la última curva? Reformula la pregunta, ¿se te complicó mucho en la última curva? Buenas noches a todos. Sí, era una de las curvas que más me estaba costando. De hecho, en la semana en contrarreloj me pasaba lo mismo. Pero donde más finito es el límite es en la primera curva. O sea, la segunda sería la entrada a la S. Que ahí es donde gran parte de la vuelta para mí sale ahí. Y bueno, tenés que buscar el límite. Si le pifiás, me anularon 2 de las vueltas con las pocas vueltas que tenés para girar. Pero estaba para bajarlo un poquito más al tiempo. Pero bueno, al menos estoy un poquito más cerca de los de adelante. Y bueno, esperemos seguir estando más cerca el lunes. Tengo una doble pregunta. Con respecto a la primera pregunta, tiene que ver con lo que dijiste donde hay que pasar finito. Sentí que hay tema de adherencia ahí y la otra pregunta es, en la última curva donde tuvimos como 2 choques, en la última chicana, ¿sentís que hay que añadir más carga aerodinámica en el alerón trasero o no tiene que ver por ahí? Mira, yo creo a diferencia de los chicos, yo estaba con el reglaje 3 y la mayoría con el 2. Me siento cómodo ahí, prefiero no perder velocidad en la recta. Y era bastante cauto en la chicana. Pero bueno, la carrera es distinta y la verdad que no sé cómo la voy a encarar. Tendré que probar un poquito más el fin de semana a ver cómo me siento con el reglaje 2. Pero bueno, al menos estamos ahí para dar pelea y esperemos sea igual de que la clasificación sea la carrera lunes. Bueno, muchachos, pasó el Gato Actis, sexto en la parrilla. Para mí, con lo que interpreto, con lo que dijo, para mí los pilotos están con el auto bastante descargado y es la razón por la que tuvimos tantos choques en esa última parte, que hay poco agarre en la tracción de la parte trasera del auto. Podría explicarse un poco de los incidentes, pero de nuevo, es bastante bizarro porque si verdaderamente fuera una pérdida de adherencia, Lucas, habría sido más tarde en esa última curva, no en el muro de boxes. No, lo de los accidentes es otra cosa, es por una cuestión
de errarle a la entrada, por ahí problemas de conexión, por ahí venían más tranquilos y de la nada los teletransportaba. Puede ser eso, o no sé, la verdad tendríamos que entrevistar a alguno de los pilotos que nos expliquen, ya sea Broca o justamente Del Río, que nos expliquen un poquito qué es lo que pasó. Aún así, sumando lo que decía Actis, yo creo que Imola es un circuito donde la velocidad punta no es tan importante. Yo creo que va a sufrir mucho en carrera, por ahí en quali le sirvió, pero en carrera le va a costar mucho, sobre todo el sector número 2, comparado con los demás, que están con un reglaje un poquito de carga aerodinámica más alta que la del Gato, que es un poquito más baja. Entonces, veremos. Dijo que tenía que cambiarlo para la carrera, pero recordemos que existe el Parc Fernet. O sea, en este momento Actis tendría que correr con ese reglaje número 3, no lo puede cambiar. Efectivamente, cuando nos estamos mencionando, queridos espectadores, a lo de reglaje número 2, número 3, es en cuanto al nivel de carga aerodinámica que pueden llegar a tener. Mientras el número sea más bajo, mayor carga aerodinámica van a tener. Y esto va fluctuando desde el número 1 al número 5. Estando en el número 3, querría decir uno bastante equilibrado en estas segundas áreas, y el número 2 es mayor carga aerodinámica, mayor rendimiento en las curvas. Señoras y señores, he aquí el final de esta clasificación, donde generó bastantes emociones, más por el lado de la Gresca, por los incidentes bastante sorprendentes en esta calle de boxes. Algunas descalificaciones, algunos retiros de la sesión por algunos choques en las primeras sesiones de clasificación, pero finalmente nadie pudo arrebatarle la pole a Damián de Federico. Se había demostrado rápido en la práctica y hoy repitió la misma hazaña. Segundo queda Mateo Silano, el vigente campeón, volviendo a lo que ya teníamos de costumbre el año pasado, y tercer lugar para el líder del campeonato, Ignacio Del Río. Con este escenario de fondo y con estos resultados es como damos fin a una clasificación increíble y también a esta transmisión. Nos estaremos viendo para la carrera este próximo lunes a las 22:30 horas horario argentino. No sin antes comentarles el calendario que tenemos acá. Estamos recién en la quinta fecha. 4 de mayo será en la carrera principal y después tendremos que tornar la mirada hacia el continente americano, sobre todo para Norteamérica, para el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Por ahora estamos acá en esta situación, en la etapa clasificatoria, pero nos volveremos a ver, querido Lucas, cuando los motores vuelvan a rugir. Hasta luego, gente.